Bueno, en el día de hoy vamos a continuar viendo los puntos que vimos la clase pasada. Ya les presento la pantalla, les completo un segundo. Bueno, en la clase pasada estuvimos viendo algunos aspectos de probabilidad total y estuvimos hablando un poco de materia prima, de mano de obra y de carga fabril, ¿sí? Que los vamos a relacionar con el costo, ¿sí? La idea de esto es relacionarlo con la probabilidad marginal, que todavía no la vimos, ¿sí? Yo les di la introducción esa a la clase pasada, de qué era materia prima, qué es carga fabril y qué es mano de obra, para que nosotros podamos, con esos datos, utilizarlos cuando vemos la probabilidad marginal. La probabilidad marginal es la siguiente probabilidad que vamos a ver. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de probabilidad total. La probabilidad total, acuérdense que es la regla de Laplace, donde nosotros vemos casos favorables sobre el total de casos posibles, ¿sí? Vamos a completar entonces. No sé si tienen alguna duda con respecto a la lectura. Yo les subí todo, creo que apenas terminó la clase, les subí el material de lectura y los PDF. ¿Tuvieron alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de qué es materia prima, qué es mano de obra, qué es carga fabril? Estamos bien, entonces entiendo que estamos... Bueno, Ay, profe, yo no leí eso, me olvidé. y hoy tenemos el examen de lectura. Recién ahora me acordé. Bueno, no hay problema. ¿Alguien más no lo pudo leer? Yo igual me olvidé, profe. Entregué los trabajos, pero me olvidé. Sí, yo tampoco lo leí. Bueno, Exactamente, profe, yo tampoco. bueno, vamos a dejar el examen de lectura para la clase que viene entonces. Pero léanlo, es esto que yo les dejé acá, que es archivo de lectura obligatoria, que ahí tenemos los componentes del costo. Materia prima, mano de obra y carga fabril. ¿Sí? Tampoco es tanto para leer. Bueno, vamos a resolver primero la tarea que tenemos. Vamos a hacer dos ejercicios más de probabilidad total. Vamos a pasar al ejercicio de, vamos a ver probabilidad marginal en la clase de hoy y lo vamos a relacionar con la materia prima. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a hacer eso. Esperen que hay alguien que quiere ingresar. Ahí estamos. Bueno, primero vamos a resolver lo que tenían ustedes de trabajo práctico. Ahí está. A ver ahí. Caso 1. Bueno, vi que solamente de seguridad entregaron 2 personas. Están atrasados con las tareas, ¿sí? Así que traten de hacerlas, por más que las resolvamos en clase, háganlo porque son... La parte de trabajo práctico es una especie de autoevaluación. Nosotros todas las clases resolvemos los ejercicios prácticos, pero a mí me interesa y a ustedes les sirve hacer estos ejercicios y comparar después a ver si lo hicieron bien o dónde están equivocándose para hacerlo. Así que yo lo que les recomiendo es que estos trabajos prácticos los hagan, los resuelvan como una especie de autoevaluación, ¿sí? Para ustedes, para que les quede nada, para que puedan ver en dónde están fallando, qué les está faltando de los ejercicios. Bueno, acá tenemos el caso de la probabilidad total. Nos dice que en una bolsa tenemos 7 bolas rojas, 9 azules, 4 verdes. Extraemos una bola y se calcula la probabilidad de que sea roja, azul, verde. Bueno, tenemos acá de todo un poco, así que lo que vamos a hacer es, primero vamos a... Vieron que yo acá les pongo siempre graficar las probabilidades, pero primero vamos a graficar ese espacio muestral, ¿sí? Entonces vamos a utilizar las reglas que yo les había comentado que tienen que tener en cuenta cuando van a graficar el espacio muestral. Lo primero es el borde de ese espacio muestral, ¿sí? El rectángulo que tomamos del diagrama de Venn. Lo segundo es la E mayúscula que tiene que ver o que simboliza espacio muestral.
Si no quieren poner la E mayúscula, vienen a insertar símbolo y ponen el símbolo de el espacio muestral, que este símbolo creo que es el alfa. No estoy seguro si se llama alfa o omega, la verdad que ahí estoy, pero uno de esos dos es, o sigma. Estoy mal con ese número, no sé cómo se llama, pero bueno, algo así es este número. Creo que es sigma, profe. Sigma me parece que Alfa es. es como, sí, que tiene una vueltita. Sí. Bueno, es sigma entonces estos dos, cualquiera de los dos que usen la E o sigma, está bien, pero tiene que estar representado, ¿sí? Alguno de los dos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a decir, ¿cuántas bolas de color rojo tengo? Tengo 7. Entonces yo acá lo que voy a poner es, directamente voy a graficar 7 elementos rojos. 7 elementos rojos. Azules tengo 9. Ocho y una 9. ¿Puedo preguntarles por qué no entregaron el trabajo? ¿No entienden el ejercicio o es falta de tiempo? Profe, yo estoy viendo los videos de nuevo y ya entregué algunos y me faltan los de la última clase. Por eso estoy medio atrasada. Bueno, Pero ya en estos días lo entrego. bueno. ¿Y el Yo se resto? lo subí a la plataforma, profe, pero usted no me calificó, no me corrigió. Solo vi 2 por eso. No sé el resto si... Y Los les que... completé todos, los que estaba incompleto también se los mandé de vuelta y lo cargué en el mismo lugar, digamos. Sí, sí, los anteriores los vi, Ah, estos bueno. últimos no. Pero somos 20 acá. De 19 personas, solo vi 2 trabajos. Ah, profe, le quería hacer una consulta. En el trabajo de la clase 9 habían Sí. 2 para entregar. El segundo no lo entendí muy bien. Ese no lo subí todavía. Que decía Bueno. fecha de entrega el 27. Ah, bueno, pero ahora lo estamos resolviendo, ¿sí? Así que clase 9, hoy estamos en la clase 11, creo. Así que ese ya está Sí. resuelto. Ese ya está resuelto, así que yo te recomiendo que veas el video, si es que hay algo que no entendés y lo revises. Bueno, Profe, cualquier yo cosa igual le me estoy consulto. poniendo al día Bueno, con los Rocío, trabajos. bien. Bueno, el resto póngase el día porque es importante, sí, que hagan los trabajos. Como les decía, es una tarea de autoevaluación de ustedes, ¿sí? Y aprovechen a hacerlos porque es bastante lo que nos queda de material para ver y hoy vemos un tema nuevo. Así que si esto no está quedando claro es porque es lo básico esto, ¿sí? Bueno, entonces tenemos ya lo rojo, lo azul y vamos con lo verde. Verde son 4 nomás. Bien, acá tenemos todos los grupos de colores o de elementos que nos dice son 7, 9 y 4. Si son 7, 9 y 4, entonces tenemos 7 de color rojo, azul 9, verde 4 elementos. Nos dice que vamos a extraer una bola al azar y calculemos la posibilidad de que sea roja, sea azul, sea verde. Bueno, entonces vamos a ver acá. Voy a achicar un poquito este espacio muestral, así puedo trabajar más cómodo. Siempre con el rectángulo que delimita el espacio muestral. Entonces acá de nuevo decimos que vamos a usar la fórmula de Laplace, que la fórmula de Laplace nos dice que tenemos que ver casos favorables sobre casos posibles. Es importante que esto lo tengan presente. ¿Por qué? Porque acá nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula para ir viendo las probabilidades que existe de sacar cada una de estas opciones, ¿no? De estos experimentos. Entonces comenzamos con el primero. Probabilidad de que sea roja. Probabilidad de que sea roja. O sea, yo que en el experimento, en esta caja, en este espacio muestral, meto la mano sin mirar y saco una. ¿Por qué sin mirar? Porque si estuviese mirando ya no estaría el azar. Y si no está el azar, ¿qué pasa? No hay variabilidad. Y si no hay variabilidad, ¿qué sucede? ¿Qué le sucede a un experimento que no tiene variabilidad?
Hay No se, proba- no se cumple, digamos. no se cumple una de No las cumple la reglas. regla. Exacto. Claro. Entonces no hay probabilidad. Si no hay variabilidad, no hay probabilidad. ¿Sí? Acuérdense que uno de los axiomas o reglas de la probabilidad era que tenía que existir la probabilidad. ¿Sí? Tiene que estar el azar presente y la variabilidad tiene que estar presente para que yo pueda, sin mirar, sin interrumpir este experimento, hay una caja, saco, meto la mano, saco, ¿qué color es? Bueno, ahí es donde empieza a jugar la probabilidad. Entonces acá tenemos la probabilidad de que sea roja es igual a favorables, o sea, la cantidad de rojas que yo quiero sacar, ¿cuántas rojas tengo yo para sacar? Y yo sé que hay 7 bolas rojas. ¿Y cuántos son los elementos de este espacio muestral? Y bueno, tengo que sumarlos. Yo sé que E es igual a 20. El total de elementos que tiene E son 20. Acá puedo hacerlo de dos formas. Puedo decir E es igual a 20 o puedo representarlo como el suceso E, donde acá yo ¿qué voy a poner? Voy a poner todos los elementos de E. Voy a decir, bueno, rojo, rojo, rojo. Bueno, así todas las rojas, todas las azules, todas las verdes. ¿Sí? Acá le puse signos o sea, estos puntitos porque estamos en la clase. Si tuviese que expresar o escribir el suceso E, el suceso completo, el experimento completo, tengo que poner cada uno de los elementos, ¿sí? O sea, sería muy largo. Ahora, por fin de la clase, y para no irnos con esto, sepan que van todos los elementos. ¿Eh? Va cada uno de estos, todos estos rojos, todos estos azules. ¿Lo puedo poner? Sí, hay forma de ponerlo. Copiándolos, si estoy en el examen, puedo hacer esto. Copiar, voy a pegado especial, y digo valores, transponer, y ahí ya lo tengo. Entonces ahí puedo ir armándolo. Todas estas son rojas, al lado poner todas las verdes, las azules, ¿sí? Pero bueno, no quiero que nos vayamos en tiempo con esto. Bueno, entonces la probabilidad va a ser 7 sobre el total de elementos, 20. Entonces voy a hacer 7 dividido 20, 0,35. Y siempre las probabilidades las expreso en porcentaje. Y la probabilidad no está completa si yo no hago la formulación teórica en la que tengo que expresar la respuesta. La probabilidad de extraer una bola roja es del 35%. Ahí está completo el ejercicio, con la exposición de la fórmula, con el resultado al que yo llego expresado en porcentaje y con la respuesta de cuánto es o cuál es la formulación o la respuesta de la formulación de cuál es la probabilidad de extraer este elemento. ¿Hay alguna consulta de esto? ¿Alguien no lo entiende? ¿Quiere que lo explique o no entiende nada de todo esto? Profe, ahí cuando dice P y entre paréntesis R, ¿eso significa la probabilidad de que sea roja? Exactamente. Probabilidad de rojo, 7 sobre 20. Profe, en el espacio muestral, yo puse, en vez de poner una por una, puse 7, en caso 7 rojas, 9 azules, 4 verdes. ¿Está mal? ¿Sí o sí hay que poner una por una por una? Ah, vos pusiste numéricamente, pusiste 9, así. Claro, puse en vez de espacio muestral, lo puse en paréntesis, puse, o sea, no, digamos abajo, ¿no? Porque lo puso en números, puso espacio muestral 20, ahí yo puse espacio muestral 7, o sea, no sé, 7 rojas, 9 azules, 4 verdes. Bueno, ahí el suceso Eh, sería lo que está acá abajo. claro, Acá vos lo que hay que hacer, si vos pusiste el 7, por ejemplo, claro, puse 7 rojas, 9 azules, está 4 bien, verdes. está bien, está perfecto igual, no hay problema. Podés directamente Ah, poner el 7, decís el 7 representa rojo, pero acá tiene que ser, en vez de que esté todo esto rojo, simplemente un 7. claro. Sí, son formas, distintas formas, no hay problema con eso. Ah, bueno. ¿Alguien tiene alguna duda?
Y te hago una consulta más. En el suceso, porque yo el suceso que yo quiero que ocurra es que me toque una roja. La Si probabilidad. pongo claro, el suceso es la probabilidad, sería. No, el suceso es lo que está ocurriendo. Acá vos si querés representar el suceso de Sí, rojo, vos tendrías que poner todos los elementos que pertenecen al rojo. ¿Cuántos elementos tenés? 7. sí. Pero si vos querés calcular la probabilidad de que ocurra el rojo, tenés que calcular esta probabilidad, hacer la fórmula de la regla de Laplace. Sí, 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 eso sí. ¿Sí? Hay una Eso sí. diferencia Sí. entre el suceso y la probabilidad. El suceso son todos los elementos del experimento. Yo coloqué 7 bolas rojas. Si quiero representar el suceso es 7. Claro. Profe, yo en el espacio muestral lo puse con números igual. Puse del 1 al 7, hice un círculo y le puse que eran rojos. ¿Está bien Bien, igual? está bien igual, está bien igual. Es más, acá me gustaría que, como vos hiciste, yo también hacer, de poner un círculo, que son los diferentes sucesos. Vengo acá sin relleno. Acá lo puedo poner en rojo. Yo le puse bolitas También, de colores. está bien, está perfecto. Son elementos, son elementos. Puedo representarlo con letras, con números. Mientras cumpla la cantidad de elementos que tienen que ser, está perfecto. Y el último es verde. Bueno, entiendo que si nadie más está haciendo preguntas, quiere decir que este tema de cómo se representan los sucesos, de cómo se calcula la probabilidad total, es un tema que ya es nuestra tercera clase, así que ya está, no digo que entendido en su totalidad, pero por lo menos hay una idea, ¿no? De esto. Sí, profe, yo lo hice así igual. Buenísimo. Bueno, vamos con la probabilidad entonces de que sea azul. De que sea azul. Bueno, acá lo mismo. El suceso azul, ¿cuántos elementos tiene? 9 dijimos, ¿no? 9 elementos. La probabilidad de azul. A veces me conviene, ¿saben por qué me puede convenir a mí escribir el suceso igual? Para poder armar la fórmula. El suceso van a ser los casos favorables. ¿Sí? Y la probabilidad de azul es igual a los 9 elementos que tengo dividido el total de elementos. Entonces, Yo puse directamente la probabilidad. El suceso no lo puse como no lo pedía. no hay problema. No hay problema. No lo pedía, así que, pero les digo, si por ahí lo quieren poner o lo quieren dejar, ya es una buena base para armar la fórmula. Saben que el suceso de la probabilidad que ustedes necesitan encontrar va a ser dentro de la fórmula de Laplace los casos favorables. Es del 45%. Fíjense que a medida que más elementos yo tengo, hay más probabilidad de que yo extraiga, si meto la mano en una caja y ahí están estas bolas de colores, saque más, hay más probabilidades del color azul, ¿sí? Porque hay más chance de que salga el azul. Seguramente acá viene probabilidad que sea verde, ¿no? Sí, que sea verde, entonces, de nuevo, el suceso de verde es igual a, ¿cuántos elementos tiene? 4. Y la probabilidad de verde es igual a 4 sobre 20. Entonces, la respuesta va a ser que es menor. Fíjense, menos elementos, menos probabilidad de ocurrencia. Es del 20%. Pero sí acá, dice acá que sea verde o azul. Probabilidad de verde o azul.
Entonces acá lo que yo tengo que hacer es aplicar la fórmula de verde o azul. La fórmula era la suma, ¿se acuerdan? Verde o azul. Está bien. Entonces la fórmula de la suma, ¿se acuerdan lo que yo tenía que hacer acá? La probabilidad de verde más la probabilidad de azul. O sea que tengo que sumar los elementos de verde y de azul. Entonces voy a decir que Y precio. es igual a... Sí o sí hay que hacer esa fórmula, profe. Y Porque yo lo tomé nomás. sí, vos podés, o sea, vos perdón, acá serían sucesos, el suceso verde o azul. Podías hacer el suceso o directamente agarrar y sumarlo como vos decís. Perdón, acá es azul o verde, ese sería el suceso. Y la probabilidad de azul, azul o verde, unión verde. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo que sumarlos, tengo que sumar azul más verde. 9 más 4. 13 dividido 20. ¿Sí? Azul y verde. Entonces la probabilidad de azul o verde 20, es del 65%. La probabilidad de extraer una bola verde o azul es del 65%. De nuevo, los sucesos los pueden poner y si no pueden poner directamente la probabilidad. El suceso de verde de todos los elementos acá iba a ser igual a 13. Sumo verde más azul. La E, que sea roja y verde. Y acá roja y verde, ¿qué sucede con rojo y verde? ¿Cómo serían los sucesos? ¿Era suma? ¿Era un suceso unión? ¿Qué les parece? Suma. ¿O era un No, era suceso? unión, profe, me parece, ¿no? Los sucesos. Sí, ¿cómo sería? Si yo hablo de rojo y verde, cumple las dos condiciones, entonces tiene que ser un suceso ¿de qué tipo? Intersección. Intersección, sí. Entonces, roja y verde, tiene que haber un elemento entre esos dos que se unen. En este caso, no tengo ningún elemento que cumpla, no tengo ninguna bola que sea roja y verde a la vez. No tengo intersección. ¿Se acuerdan cómo era la intersección? La intersección tendría que ser un elemento que comparta tiene que compartir los dos sucesos, que sea roja y verde. Yo podría tener una bola que tenga de un lado sea roja y del otro lado sea verde. Sin embargo, no la tengo, no existe en el espacio muestral. Entonces, si no existe en el espacio muestral, la probabilidad de rojo y verde es igual a 0 sobre 20. Ah, yo me equivoqué en esa, profe. Yo lo sumé. Yo igual. Ah, bueno, no, Fue la con suma... trampa. Sí, yo también. Sí, yo igual, 55% digo. Sí. Ah, bueno, Sí. bueno. Pero acá acuérdense que el Pero I, bien. que yo siempre que hablo de I, hablo de la intersección. Cuando hablo de O, hablo de la unión. Entonces no hay ninguna bola que... estos sucesos no son intersección entre ellos. ¿Y qué pasaba cuando una probabilidad era de 0? Es un suceso imposible. Exactamente. Es de 0%. Es decir, es imposible. Es imposible. Con poner imposible está bien. Puedo poner del 0% también. Es decir,
puedo poner las dos. 0% con que diga imposible, en probabilidad yo sé que un suceso imposible es un suceso que es 0%. Y un suceso del 100%, o una probabilidad de un 100%, perdón, Posible. exacto, al revés de lo posible. Yo tenía los extremos, tenía el suceso imposible, o altamente posible, o probable, o totalmente posible, o certero, ¿no? Tenía una certeza ahí, una certeza estadística. Si era el 100% o cercano al 100%, ya tenía una certeza de que era certero, era sí o sí se iba a cumplir. Bueno, vamos entonces ahora con que sea negra, una bola que sea negra. F. ¿Qué pasa con las bolas de color negro? Yo no tengo ninguna, tengo rojo, azul y verde. Color negro no existe. Entonces, el suceso negro tiene 0 elementos. Entonces, la probabilidad de extraer una bola de color negro va a ser igual a 0 sobre 20. Y de nuevo, va a ser del 0%. ¿Alguien no entiende esto? ¿Todos lo entienden hasta acá? Estamos bien entonces, ¿eh? Si todos entienden esto, Sí. genial, buenísimo. Entonces yo no tengo elementos de color negro, no hay ningún elemento negro, entonces no forma parte del espacio muestral, entonces es 0% su probabilidad de ocurrencia. Que yo abra una caja y meta todas estas bolas de estos colores rojo, azul y verde y que saque una negra, no va a pasar, es imposible. Bueno, acá graficar la probabilidad de rojo, probabilidad de azul y probabilidad de verde. Y la gráfica, lo que yo debería hacer acá sería agarrar y decir, bueno, grafiqué todos los elementos del espacio muestral, cada uno de ellos, y lo que yo podría hacer en una gráfica es utilizar este diagrama de Venn, ¿sí? Bueno, ¿quedó alguna duda, alguna consulta? Profe, o sea que cuando pide graficar es hacer el diagrama de Venn, o sea, el rectángulo. El rectángulo con sus elementos y con esto que tienen que tener la línea delimitando y la E o este sigma. Ujú. Bien. Ejercicio de tarea 1, ya lo tenemos. Ejercicio 1 de tarea. Y teníamos algo más. Sí, teníamos el caso 2, que nos daban un experimento representado por este siguiente... este era re largo. Bueno, teníamos este espacio muestral. Y acá nos pide todo. ¿A qué es igual a unión B? Bueno, casi tenemos otro tipo de sistema donde hay elementos que se entrecruzan. Bueno, ¿a qué es igual a unión B? Ya tenemos el espacio muestral graficado con el sigma, con todo. Así que ya tenemos ahí los elementos. ¿A qué es igual a unión B? Tenemos que ver el suceso A unión B. Sería A o B. ¿Sí? Entonces tengo acá un suceso unión. Suceso unión va a ser igual a todos los elementos de A más todos los elementos de B. Entonces A es 1 y 2. Perdón, 1, 2. Y B, ¿cuáles son? B es 2. Claro, 4. 4 y 6. 4 y 6. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos la representación. En sucesos no nos está pidiendo la probabilidad, sino que la representación del suceso A unión B. Vamos con la representación del suceso que nos pide después. A unión B unión C. Y acá es todo, todos los elementos del espacio muestral.
5, 6. Del 1 al 6. ¿Sí? Y C, representar las siguientes operaciones. A, I, B, D, I, C. Entonces, acuérdense que cuando está esa N, se lee como I. A, I, B. Voy a ponerlo acá. Se lee como A y B. Y este se lee de acá arriba como A o B. Se lo dejo acá para subírselo después. Se lee como A o B. Bueno, entonces A y B es el suceso intersección. Entonces, el suceso intersección es igual a... Vamos a ponerlo abajo. S, A y B. ¿Qué elementos componen o comparten ambos? A y B. 2. Exacto. A y B comparten el 2. ¿Todos entienden esto? Sí, ¿Sí? yo Bueno, le Sí. puse 2. buenísimo. Ahora vamos con el otro elemento que nos pide El C no lo entendí, profe. ¿El C no lo entendiste? Cuando tenemos Sí. la representación esta con esta U al revés, que yo acá le pongo N, pero es una U, se lee, es el suceso intersección. Quiere decir que es la intersección justo donde hay un elemento que los dos conjuntos comparten. O sea, el conjunto A comparte un elemento con B, justo en donde se superponen, existe la intersección. En el ejercicio anterior no teníamos ningún elemento que haga intersección con otro, no teníamos una bola que sea roja y azul. Sin embargo, acá tenemos un número que es par y mayor que, no sé, 3, ponele. Perdón, mayor que 1, ponele. O elementos pares de este lado, elementos impares de este otro lado. Así sería. Entonces vos tenés elementos pares en el B, impares en el C. Pero el suceso A o el experimento A es sucesos quizás impares menores a 3. Perdón, números menores a 3 sean pares o impares. O sea, este experimento, que es el A, no importa, no le importa si es par o impar, lo que le interesa es que sea menor a 3, por ejemplo, ¿no? O el 1 y el 2 nomás. Entonces ahí, quien definió el experimento, quien definió el suceso, dijo, bueno, yo quiero saber entre 1 y 2. Bueno, 1 y 2 se comparten con estos otros experimentos, o estos otros sucesos que son B y C. Y volviendo al tema, cuando yo tengo el I, o tengo esta intersección, que se lee como I, esta U al revés se lee como un I, y esta U se lee como un O, A o B o C, y yo sé que tengo que sumarlos, tengo que sumar todos los elementos. Pero cuando digo A y B, digo el único elemento o el elemento o los elementos, puede ser más de uno, que comparten A y B. Entonces, A y B comparten el 2. Fíjate que B encierra al 2, 4 y 6, y A encierra al 1 y al 2. Y entre A y entre B comparten el 2. Sí, profe, ahí entendí, gracias. De nada. Es un poco un trabalenguas, pero B y C. Entonces, ¿qué elementos comparten B y C? 0. Exacto. Ningún elemento. Fíjense, A y B comparten un elemento. A y C comparten, pero B y C no comparten ningún elemento. No hay nada. Está el conjunto B por este lado y el conjunto C por este lado. El conjunto A es otro conjunto. No pertenece a ninguno de los dos. Otra cosa distinta. Pero B y C no comparten ninguno. Ahora, si C tuviese este 3 acá y lo estuviesen compartiendo igual, podrían tener doble intersección entre los dos. Ahora los únicos elementos que comparten son A comparte con B y A comparte con C, pero B y C ninguno. No hay una intersección, no hay una superposición de elementos de ninguno de los dos. ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Cómo vienen? Eso lo hice mal yo. No importa, lo importante es ir avanzando y ver
estos, como yo les decía, son autoevaluaciones los trabajos prácticos. Ahí ustedes van viendo, me equivoqué en esto, bueno, y ahí uno va armando este conocimiento, ¿no? Lo importante es ir haciéndolo y ir viendo y afinando esto de ver dónde poner el ojo. Bueno, seguimos. Espérenme un segundito que quiero preguntar una cosa. Un segundo, ¿eh? ¿Tienen ahí por casualidad a mano la fecha que habíamos definido del examen? ¿Alguno lo tiene? El 23 de junio, profe. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí ya se lo mandé al departamento de alumnos porque me estaban preguntando si tenía la fecha y dije que sí, pero no tengo acá mi cuaderno donde lo había anotado. Bueno, seguimos. Entonces, acá tenemos el A ya está, el B ya está, el C ya está y ahora el D, la probabilidad de A. Vamos con la probabilidad de esto, lo voy a bajar un poquito para ir viéndolo. El D, A, B, C, D, probabilidad de A. Que no es lo mismo que el suceso A, es la probabilidad. Entonces yo tengo que ver acá. Probabilidad de A, voy a usar la fórmula de Laplace, o la regla de Laplace. Y digo, bueno, entonces casos favorables sobre casos posibles. Bien, entonces acá digo, tengo lo siguiente, caso favorable. ¿Cuántos casos favorables tiene A? 2 elementos, ¿no? ¿A cuántos elementos tiene? 2. Bien. 2. 2 elementos. ¿Y el total de elementos? 6. Bien. ¿Por qué no podría ser 2 igual el total de elementos? ¿O por qué no podría ser 10? Porque tiene Porque 6 caras son al lado. 6 las caras de los dados. Perfecto. Porque esos son, es todo el espacio muestral, es todo lo que puede llegar a darse. Si, no puede haber más nada. Dentro de este espacio muestral no existe el 7, por ejemplo, el 8, el 9, el 10. Como no existe el -1, el -2. Bueno, seguimos. Probabilidad de A, entonces, dijimos, es 2 sobre 6. 33%. Siempre las probabilidades en porcentaje. Y con la respuesta, la probabilidad de A es del 33%. Y alguien me dirá, pero profe, ¿puede ser 33,33? Porque si le damos... Sí, puede ser, y si lo quieren poner, no hay problema. A mí generalmente me da igual, no... Tiene que ser el número. Si no es el número es porque lo redondeé. ¿Lo puedo redondear? Sí, lo puedo redondear, no hay problema. La probabilidad de B. Uy, este ejercicio se lo hice muy largo, me parece. Probabilidad... Pero bueno, así practicaron, me imagino los que lo hicieron. Probabilidad de B es igual. ¿Cuántos elementos tiene B? 3. ¿Y cuántos son los elementos del espacio muestral? 6. Una vez que ya lo sacan y entienden cómo es la mecánica de esto, es muy fácil, es bastante parecido todo. ¿Por qué B es el 50%? ¿Por qué se les ocurre que sea el 50% y A es el 33%? El 50% porque es la mitad. La mitad. Porque Tienen 3 casos posibles. Exacto, porque 3 tiene de 6. más elementos, es la mitad, exactamente, perfecto. Probabilidad de C. ¿Cuántos elementos tiene C? Los mismos, 3 sobre 6. Y va a pasar lo mismo. En porcentaje, la respuesta, la probabilidad de C es igual 50% porque, de nuevo, tiene la misma cantidad de elementos de probabilidad de caso favorable, ¿no? Esto lo vamos a poner así.
Bueno, entonces después tenemos calcular la probabilidad de obtener un número par. Y acá ya nos cambia el experimento. Tengo que separar por pares e impares. Entonces, ¿cuántos números pares tengo? 3. 3. Perfecto. Probabilidad de número par. Entonces yo digo, probabilidad de par, que podría ser igualmente la probabilidad de B, ¿no? Entonces yo tengo 3 elementos pares sobre 6. 50%. Existe la mitad de chances, o sea, la misma cantidad de chances de sacar par o impar. La probabilidad de obtener un número par es del 50%. ¿Y ahora qué me pide? Calcula la probabilidad de obtener el número 2 y 4. H. Probabilidad de obtener un número 2 y 4. 2 y 4 sería una intersección. Sí, lo hice mal ese. No, pero ojo, porque no quiero decir, no les quiero spoilear, pero yo acá, si quisiera cambiar el experimento, lo puedo cambiar. O sea, yo soy el que define el experimento. O sea, que ustedes podrían... ¿Qué pasa? Acá podemos decir, no existe ningún elemento que sea 2 y 4. Pero ¿por qué no? Yo puedo agarrar y armar un conjunto que diga 2 y 4. Lo que no puedo hacer, como hice en el otro, no puedo armar una bola que sea mitad azul, mitad roja, pero acá sí puedo transformar un elemento. ¿Por qué? Porque no son sistemas totalmente cerrados en este caso, sino que hay una probabilidad. O sea, yo puedo, no me limita a mí el espacio. Ahora, si yo tengo un conjunto que no tiene nada que ver con otro conjunto, no se relacionan para nada. Por ejemplo, saco una bola roja y azul. No hay ninguna. O es roja o es azul. Ese sistema se llama sistemas determinados, ¿sí? Y ya tengo la determinación. Ahora, yo con un número puedo armar otro experimento, armar un conjunto D, por ejemplo. En ese conjunto agarro y pongo el 2 y el 4 y lo armo así. ¿Pero por qué es eso? Porque la característica que tienen el 2 y el 4 es que son elementos que pueden darse. Digamos, yo puedo experimentar con estos elementos y decir así, armo este conjunto y este conjunto que se llama el conjunto D. ¿Sí? 2 y 4. Entonces, 2 y 4, digo, bueno, a ver, ¿qué probabilidad hay de que salga el 2 y el 4? O sea, que salgan estos dos elementos. ¿Cuántos elementos son? ¿Y cuántas son? Bien. 2 sobre 6. Exactamente, son 2 elementos que yo necesito que salga y 6 son las posibilidades. Más 2 sobre 6. ¿Entienden esto? ¿Por qué en este caso sí se puede hacer y en el otro caso que vimos recién no? O sea, acá los elementos sí yo los puedo modificar, puedo armar tantos experimentos como quieran, porque no es que digo que sea totalmente distinto. En cambio acá sí me restringe el color, ya me restringe la característica, sí o sí, la característica de color me está restringiendo, no puedo armar un experimento porque si no tendría que introducir otro elemento más. En cambio acá ya no es que tomo otro elemento más, sino que directamente estoy armando más experimentos sobre los que ya hay. Bueno, entonces la probabilidad de obtener un número, la probabilidad de obtener el número 2 y 4, el número 2 y 4, es del 33,33 o 33%, lo redondeado. Profe, una consulta ahí en ese punto. Sí, a ver. Ahí usted puso la probabilidad de que ocurra 2 intersección 4. Sí, 2 y 4. Cuando yo digo el I en estadística, el I se representa con esta U al revés. Ah, ese es el I, o sea, sería intersección. Claro, exactamente. Yo siempre que hable del I, la palabra I, la letra de ahí es Sí. intersección. Sí. Y se representa con la U dada vuelta, digamos, ¿no? Con esta, que yo la represento con esta N, porque no encuentro la U dada vuelta. Pero si yo digo O, Sí. si
Si la palabra es o, vamos a ponerlo si la palabra es y. Si la palabra es o, yo estoy hablando de unión. Y la represento con la u. Y sumo los elementos. ¿Y ahí cómo quedaría si fuera con el o? 2 o 4. Y bueno, acá yo lo que tendría que hacer es que, pero igual, o sea, yo voy a tener dos elementos con el o 4. Ahora, si yo digo probabilidad... Cantidad de la misma manera. Claro, no cambiaría porque yo quiero sacar estos dos, o sea, yo estoy entre estos dos. Yo quiero que salga el 2 o el 4, o el 2 y el 4. Uno de los dos va a salir, no van a salirme los dos. Ahora, distinta sería la cosa si yo estoy sacando dos veces. Que esa probabilidad todavía no la vimos, la vamos a ver la clase que viene. ¿Qué pasa? Yo acá digo probabilidad de sacar, o sea, yo estoy en este conjunto, saco una sola vez. En esa única vez, ¿qué pasa? Ahora, si yo quiero sacar dos veces, o tres veces, o cinco veces, ¿qué probabilidad hay que si yo saco tres veces, me salga alguno de esos dos? Bueno, ahí cambia. Entonces ahí tenemos que armar otro tipo de probabilidad que vamos a ver la siguiente clase. Todavía no la vimos esa. Cuando yo el experimento lo voy aumentando y va haciéndose una especie de frecuencia. Entonces acá, calcular, esto es siempre calculando la probabilidad de que yo estoy haciendo un único experimento y sacando una única vez. Lo que decía recién es si saco más de una vez. Si sacando dos veces, en esas dos, me salga el 2 y el 4. Calcular la probabilidad de obtener el número 5 y 1. Lo mismo que veíamos recién. Probabilidad de 5 y 1. Probabilidad de 5 y 1. Y de nuevo, ¿cuántos elementos son 5 y 1? Y yo acá puedo armar otro conjunto más y decir, bueno, en este otro conjunto, porque así el sistema me lo permite, porque no es que sea un sistema cerrado que yo no pueda hacer experimentos con los números. No son excluyentes entre ellos los elementos. Ahora si yo digo, probabilidad de que salga color, no sé, que tengo 3 amarillos, 3 rojos, o tiene una característica que no me permite que sea de otra forma, mañana y noche, no sé, se me ocurren otras cosas, pero bueno, trabajar y no trabajar. Bueno, si fuesen así tan excluyente, ahí sí, no me dejaría el sistema armar estas intersecciones o estas uniones. Entonces acá, por ejemplo, tengo otra unión, o otra intersección. Voy a tener dos elementos, si quiero que me salga el 5 o el 1, sobre los 6. El 5 y el 1, 5 y 1, también, del 33%. Y la última, la J. Profe, sí. tengo una consulta. Si vos me preguntás por intersección, el 2 y, digamos, el 5 y el 1 no tiene intersección. Claro, pero ya acá yo estoy preguntando la probabilidad de que ocurra el 5 y el 1, lo que yo decía acá. Yo acá, ¿por qué no lo puedo hacer intersección? Porque ya los propios elementos no se comparten. No puedo compartir color rojo con color azul, a no ser que yo tenga una bola que sea mitad roja, mitad azul, y entonces sí va a ser intersección. En cambio, en este sistema, como son números, yo los números sí los puedo acomodar y puedo armarlo y puedo decir, bueno, agarro estos elementos y voy jugando con nuevos experimentos. Acá ya no. Tendría que tener un nuevo elemento que sea mitad rojo, mitad azul, mitad verde. O sea que en sí sería una unión. O sea, porque ahí estoy haciendo una unión entre el 1 y el 5, un nuevo suceso, digamos. Claro, un nuevo suceso, exactamente. Estoy juntando estos dos elementos. Pero los estoy comparando con el total, ¿eh? No es que digo 2 y nada más. Sí. Ahí entendí. 5 y 1. Bueno, 5 y 1 ya lo hicimos. Y el último, H-I-J. La J es calcular la probabilidad de obtener el conjunto A o el conjunto C. Entonces tengo que ver cuántos elementos tiene A y cuántos elementos tiene C. Probabilidad de A o el conjunto C. ¿Cuántos elementos tiene A? 2. 2.
pero yo comparto 1 ahí con C. Entonces, si yo lo sumo, acá sí estoy sumando, yo voy a tener solamente 4 elementos. Voy a tener el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces voy a tener 4 elementos sobre 6, que es el total. ¿Por qué tengo 4 elementos? Porque si yo me fijo en la gráfica, tengo el 1. El 1 compartido entre A y C. No lo puedo contar 2 veces. El 2, el 3 y el 6. ¿Sí? Entonces son 1, 2, 3, 4 elementos. 4 elementos sobre 6, que son el total. Entonces, más 4 sobre 6, 66%. Que sería 67 redondeado. La probabilidad de obtener elementos de A o B, que sería la suma, es de 67%. ¿Se entiende? Yo acá, como no puedo sumar 2 veces el 1 pertenece a A y también pertenece a C. Claro, o sea que cuando comparten un elemento no se repite 2 veces. Exactamente, no se va a repetir en la suma. Pero si yo pregunto cuál es la probabilidad de obtener el conjunto A y C, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería la respuesta ahí? A y C, ¿cómo se leen? Es de intersección, cuando es con I. Exacto, entonces, ¿cuál sería ese I? ¿O cuál sería el elemento entre esos dos? El 1. Exacto, El sería 1. solo el El 1. 1, el que comparten. Exacto, 1 sobre 6. Vamos a hacerlo, JK. Está bien. Probabilidad de obtener elementos de A, dijimos, y C. Y acá sí hay una intersección, entonces acá sí voy a agarrar y voy a decir probabilidad. Primero voy a decir suceso A y C, suceso A y C, que sería la al revés. A y C solamente comparten ¿qué número? El 1. Sí, El el 1. 1. Entonces acá, probabilidad y C, entonces tengo el suceso A, el suceso B, suceso A y C igual a 1. Entonces la probabilidad va a ser igual a probabilidad A y C es igual a 1 sobre 6. A y C acá. A y C es del 17%. Entonces, acá tenemos el ejemplo de A y C y A o C. Fíjense cómo cambia solamente una sola palabra. Bueno, hasta acá, ¿cómo vienen? ¿Se entiende? Profe, yo me perdí, no le pude seguir el hilo en la I. Ah, bueno, ahí ¿Lo va. puedes volver a repetir? Sí, sí, Gracias. cómo no. Ahí lo repito. Esperen que guardo esto porque ya hoy se me pierde. Hoy es la clase 10, dijimos, ¿no? La 11. Ah, ¿es la 11 hoy? Resolución. Sí. Ejercicio. Bien. Clase 11. Bien. Entonces, A o C, yo tengo que sumar los elementos de A y de C. Entonces voy a tener 1 y 2, 3 y 4. El 1 lo comparten A y C, pero no lo puedo sumar 2 veces, como contarlo como 2 elementos. Entonces lo cuento como uno solo. 1, 2, 3 y 5. Entonces hay 1, 2, 3 y 5 son 4 elementos. 4 elementos sobre 6 posibles. Los 6 son del 1 al 6.
Entonces, 4 elementos sobre 6 posibles me da una probabilidad del 67% de que salgan A y C. A o C, perdón. Y si yo digo A y C, la I es intersección, o sea, sería solamente que salga, o la probabilidad de que salga el elemento que comparte el conjunto A y el conjunto C. Acá no estoy hablando de un número u otro, estoy hablando de los conjuntos A y C. ¿Qué comparten A y C? A con C comparten solamente el 1. Entonces, como A y C comparten solamente el 1, es 1 la probabilidad de que salga el 1 sobre 6. Y ahora, ¿qué pasa si yo digo que probabilidad de que salga B y C? ¿Cuántos elementos comparten B y C? Ninguno. Ninguno, no hay intersección entre B y C. Y ahí sí que no la puedo inventar como recién inventé conjuntos. ¿Por qué? Porque yo recién no hablaba de conjuntos, sino que hablaba de elementos sueltos. Yo puedo armar nuevos elementos, ¿sí? Puedo decir que salga el 5 y el 6. Entonces armo un conjunto que sea 5 y 6 y lo armo por acá, supongo. Pero ahora, como estoy hablando ya directamente no de elementos sueltos, sino de conjuntos, los conjuntos ya están definidos. Entonces yo no puedo inventar sobre esos conjuntos, no puedo modificarlo. Estaría modificando todas las reglas, digamos. Entonces, como no hay elemento que comparte, sería 0 sobre 6. No hay ningún elemento que se comparta entre ellos dos. Entonces, de esa forma, digo que es imposible que B y C compartan elementos o que exista la intersección entre ellos. Y por lo tanto no va a haber probabilidad porque no hay ningún elemento que pueda salir. ¿Los mareé mucho o más o menos? Más o menos. Más o menos. Les vuelvo a repetir. La probabilidad yo tengo que analizarlo según los sucesos que ya tengo acá. Si me pide un número en particular, yo puedo o dos números, puedo armar un nuevo suceso, un nuevo conjunto. Pero si ya me está hablando sobre los conjuntos armados, por ejemplo, B y C no comparten ningún elemento. Entonces, como no existe B y C, no hay ningún elemento entre B y C, sería 0% la probabilidad. Ahora, entre A y B comparten el 2. Entonces la probabilidad de A y B sería el 2. El elemento 2. 2 es 1 sobre 6. Y entre A y C comparten el 1. Así que la probabilidad de A y C, la intersección, es 1 sobre 6. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a seguir con... Ya creo que era todo la de la tarea esto, ¿no? Sí, era eso. Bien, vamos a pasar entonces al tema del día de hoy, con el cual vamos a hablar también de la parte esta de materia prima, mano de obra y carga fabril. El tema de hoy vamos a continuar con la probabilidad de un suceso y vamos a sumar la probabilidad marginal. Conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta o recordar siempre: que el experimento es aleatorio, significa que es un fenómeno sujeto a más de un resultado, donde no se tiene información suficiente para predecir su resultado, incluso si yo lo vuelvo a repetir. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio, y un suceso aleatorio es un subconjunto del espacio muestral, uno o más de los resultados posibles. Lo que veíamos recién, los sucesos, los conjuntos, ¿sí? Es un subconjunto, o sea, siempre voy a tener yo, si el espacio muestral es este todo que tengo acá, el subconjunto va a ser B, el subconjunto va a ser A, va a ser C, o van a ser estos dos nuevos subconjuntos que pueden ser, por ejemplo, llamados D y E. Yo los tengo que nombrar siempre. Siempre se nombran alfabéticamente. Experimento aleatorio quiere decir que yo no conozco el resultado, no existe, sí o sí interviene el azar, ¿sí? No existe una manipulación del resultado. Si yo ya puedo predecir el resultado, no hay azar, no hay experimento aleatorio, no hay probabilidad.
Bueno, acá ya hablamos que era un experimento aleatorio, los ejemplos, cómo represento el espacio muestral, cómo represento los elementos de un espacio muestral, cómo armo un suceso aleatorio, un suceso, un conjunto, sacar el 6 solamente, entonces armo el conjunto 6, 6 es 1 sobre 6, es un elemento sobre 6. Entonces, cuando hablamos de la probabilidad de un evento suceda, siempre hablamos de cómo leemos esta P mayúscula y entre paréntesis lo que siempre ponemos sería la probabilidad. Cuando yo hablo de una P entre paréntesis, un elemento significa la probabilidad de que el evento o que el elemento tal suceda. Siempre se habla de eventos, probabilidad. Yo siempre hablo de elementos, pero la correcta léxico, la palabra correcta sería el evento, porque es un evento que va a ocurrir en el espacio, ¿sí? O un suceso que va a ocurrir en el espacio, pero es mejor decirle evento. Entonces, la probabilidad que ocurra A. La definición clásica es lo que veníamos hablando, que es la probabilidad de Laplace o la regla de Laplace. Resultados que presenta ese evento o favorables sobre posibles. Hasta acá ninguna duda, no es lo mismo que venimos viendo todas las clases. ¿Saben que quiero ver esto? Que acá no sé cómo arreglar esto que no me muestra toda la pantalla completa. Ninguna duda, ¿no? Con esto. Así vamos a hacer. No, profe. Bueno, me alegro. Lo tengo que achicar, me parece, esto. No sé si vieron que en muchas de las grabaciones no aparece la pantalla completa. Ahí ya debería aparecer. Sí, se ve como no se alcanza a ver todo. No se alcanza a ver todo, tal cual. Ahí creo que ya debería empezar a verse todo. Porque le achiqué un poquito el rango de la pantalla del video. A ver si acá subimos un poquito y bajamos. Subimos. Ahí está, estoy editando en vivo la clase. Bueno, entonces seguimos. La definición clásica, casos favorables, casos posibles, eso ya lo saben. Favorables va en el denominador, posibles va al revés. Favorables va en el nominador, creo que es, numerador, y posibles en el denominador, en la parte que divide. Y bueno, acá tenemos la definición clásica, la probabilidad de un suceso. Ese es el cociente o la cociente, acuérdense que es división, entre casos favorables y casos posibles del experimento aleatorio realizado. Algunos límites que tiene esta definición. Todos los sucesos tienen que tener la misma probabilidad de ocurrencia o equiprobabilidad, misma probabilidad de ocurrencia. Y si el espacio muestral es infinito, no podemos construir una probabilidad o una ley. ¿Sí? No podemos hablar de espacio infinito. Siempre acá estamos demarcados o limitamos el espacio muestral. El planteamiento clásico de probabilidad supone un mundo que no existe, supone un mundo que no existen situaciones bastante improbables. Bueno, ¿qué pasa acá? Claro, como es un experimento, este experimento clásico de probabilidad se arma cuando yo tengo, o esta definición se aplica cuando tengo todas las variables controladas, ¿sí? Que no se me va a desequilibrar una variable. Para otros tipos de experimentos que van a tenerse en cuenta otro tipo de variables, hay otro tipo de probabilidades un poco más complejas, ¿sí? Nosotros acá hablamos siempre de experimentos bajo las mismas condiciones, ¿sí? En las cuales no vamos a alterar ninguna de las condiciones del elemento, ¿sí? Del experimento. Y ahora vamos a hablar de la probabilidad marginal. Y yo acá quisiera que la construyamos entre todos, así que yo voy a dejar de compartir un ratito pantalla y les voy a pasar una pequeña encuesta. Tengo la presentación y les voy a pedir que ustedes la realicen ahora en vivo. Y detuve la presentación y vamos a hablar de la probabilidad marginal. A ver si la podemos construir. Quiero ver si tengo el form armado. Un segundo. Tengo todos parciales acá. Probabilidad marginal. Acá creo que está. Bien, esta es. Esta tiene respuesta, así que la voy a duplicar. Un segundito, creamos una copia. Probabilidad marginal, vamos a poner acá. Mayo 2021. Y les voy a pasar ahora un link que necesito que completen.
Y con este link vamos a armar la probabilidad marginal. Bueno, ahí se los paso por acá. Van a entrar al formulario de Google y lo tienen que completar. ¿Sí? Ahí ya se los mandé. Así que les doy unos segunditos, complétenlo y cuando ya esté lo seguimos viendo. Grabación. Y seguimos con lo que es probabilidad marginal. Entonces, yo les venía diciendo, una lástima que no salió el experimento que quería armar. Bueno, tenemos la definición clásica de probabilidad. Probabilidad marginal. Entonces acá nosotros, ¿qué va a pasar con la probabilidad marginal? Vamos a tener generalmente 4 sucesos que queremos que se cumplan de manera simultánea y analizarlos de manera individual, que se van a cumplir en realidad de manera simultánea y los vamos a analizar de manera individual. Lo que van a tener estos sucesos, o la característica que van a tener, es que van a haber 2 de ellos que sean incompatibles, que es lo que yo hablaba recién. Si ya es rojo y si es azul es azul. A eso se le llama sistema incompatible o probabilidad incompatible. Y vamos a tener otros 2 que también van a ser incompatibles. O sea que vamos a tener, por ejemplo, si yo a ustedes le pregunto, ¿trabajan o no trabajan? ¿O cuál es su situación laboral? Entonces van a estar dentro de sí, trabajo o no, no trabajo. No va a haber alguien que esté en el medio que diga, no, yo ni trabajo, pero tampoco no trabajo. Sino que es una u otra. Son excluyentes las probabilidades, ¿sí? Entonces, la probabilidad de trabajar es excluyente de no trabajar. Les pregunto su género, les digo, ¿son femeninos o masculinos? ¿Son hombres o mujeres? Entonces, no va a haber una indefinición, digamos, ¿sí? Siempre va a haber una excluyente respecto de la otra. ¿Sí? Entonces, trabajar, no trabajar, probabilidad de femenino, probabilidad de masculino. Siempre una va a ser excluyente de la otra y no va a haber una compatibilidad entre estas probabilidades, ¿sí? Sin embargo, van a tener relación entre ellas. Por ejemplo, yo puedo ser hombre y trabajar, o puedo ser hombre y no trabajar. Puedo ser mujer y trabajar, o mujer y no trabajar. O sea que va a haber una relación entre estas probabilidades, pero no va a haber relación entre las probabilidades compatibles, entre las probabilidades incompatibles como probabilidad de trabajar o no trabajar, probabilidad de ser hombre o ser mujer. Esas dos no van a tener una compatibilidad. Entonces, ¿cómo vamos a ordenar la información? Vamos a ordenarla como si fuese un árbol, digamos, con sus ramas. Probabilidad de trabajar, femenino y trabaja, o sea, es mujer y trabaja, es hombre y trabaja. Probabilidad de no trabajar, probabilidad que sea mujer y que no trabaje, y probabilidad que sea hombre y no trabaje. Supongamos que yo a ustedes era lo que les quería preguntar en la encuesta, si trabajaban o no trabajaban. Entonces ahí yo podía armar este árbol de probabilidades y decir, bueno, del total de la clase el 16% son mujeres y trabajan, el 9% son hombres y trabajan, el 39% de las mujeres de la clase no trabaja y el 36% de los varones de la clase no trabaja. Y de esa forma obtenía el 100% de la muestra, ¿sí? Este tipo de probabilidad es distinta a la probabilidad total, porque yo acá voy a poder armar este árbol de probabilidades y una tabla de probabilidades también, en la que voy a poder ordenar esta información y poder analizarla y tomar decisiones también. Entonces, yo voy a tener probabilidades marginales, que van a ser individualmente cada una de ellas, trabajar, no trabajar, o hombre o mujer, y probabilidades conjuntas, donde ya voy a mezclar 2 probabilidades. Voy a unir 2 probabilidades que sean compatibles. Mujer y trabajar, hombre no trabaja, mujer que no trabaja. ¿Sí? Entonces ahí tengo, por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla, ven, trabajar y no trabajar, son las marginales, y por el otro lado las conjuntas, que sea mujer y trabaje, que sea hombre y trabaja, que sea mujer y no trabaje, que sea hombre y que no trabaje. Entonces, ahora vamos a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que no trabaje alguno de los alumnos en la clase? Que yo elija uno al azar ahora y me diga, no, profe, no trabajo. ¿Cuál es la probabilidad de que ese alumno al que yo le pregunte sea mujer y trabaje? ¿Cuál es la probabilidad de que yo elijo a un alumno al azar y sea hombre?
¿Cuál es la probabilidad de que yo elija un alumno al azar y sea mujer y no trabaje? ¿Y cuál es la probabilidad de que yo elija un alumno al azar ahora y le pregunte y sea hombre o bien no trabaje? Bueno, todas esas las vamos a resolver. Vamos a armar una tablita de probabilidades. Supongamos que ustedes me dieron el resultado de la encuesta o dentro de lo que pudimos ver en la encuesta, llegamos a que del total de la clase eran mujeres y trabajaban, perdón, el 16% de la clase, eran hombres y trabajaban el 9%, mujeres que no trabajaban el 39% y hombres que no trabajaban el 36%. Vamos a armar una tabla de probabilidades conjuntas. Esto no. Acá. Yo tengo 3 ejercicios que se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Son de probabilidad total. Vamos a armar esto. Vamos a armarlo así. Este de materia prima se los voy a dejar. Voy a hacer así. Voy a copiarlo. Crear una copia de probabilidad marginal. Ahí está. Entonces este va a ser ejercicio 1 de probabilidad marginal. Entonces acá tenemos los resultados. Siempre yo voy a armar esta tabla o esta matriz de doble entrada de frecuencias. Matriz de doble entrada de probabilidades. Entonces yo acá tengo el resultado de la clase o de la encuesta que yo les iba a pasar, era este. Entonces ahora lo voy a armar acá. Simplemente es una manera de expresar la información, ¿sí? De mostrar esa información. Entonces yo acá voy a poner primero, vamos a poner así, mujer, o vamos a poner directamente trabaja, no trabaja, mujer y hombre. Y ahora voy a armar en el medio las probabilidades conjuntas. Es decir, que sea mujer y que trabaje es del 16%. Que sea mujer y que no trabaje, ¿de qué porcentaje es? ¿Están atentos? 0,39. 39%. Perfecto. Que sea hombre y trabaje. 9. Y que sea hombre y no trabaje. 36. Perfecto. Y ahora voy a armar las probabilidades. O sea que las... Profe, no entendí. Bueno, yo tengo 2 probabilidades conjuntas acá. La probabilidad conjunta quiere decir que van a ver, yo voy a tener 4 probabilidades de las cuales 2 van a ser incompatibles entre sí y otras 2 van a ser incompatibles entre sí. Pero si yo las uno a las 4, puedo obtener probabilidades conjuntas. Siempre la conjunta se arma en base a 2 probabilidades que son incompatibles entre sí. Trabajar y no trabajar es incompatible entre sí. O sea, o yo trabajo o no trabajo. Ser hombre o ser mujer en la clase. O sea, o es mujer o es hombre el alumno. Entonces no hay una compatibilidad entre los dos, ¿sí? No puede ser las dos cosas a la vez, no pueden estar las dos cosas en simultáneo. ¿Puede haber una tercera opción? Sí, obvio, la puedo armar. Puedo armar una probabilidad más y un tercer género, por ejemplo, mujer, hombre y tercer género, pero no, lo que se me complicaría sería no trabaja o trabaja. Puede ser que trabaje a veces, supongamos. Para hacerlo más simple, yo acá armé probabilidades conjuntas. Yo acá tengo las conjuntas, o sea que las expresé de esta forma. Mujer y trabaja, el 16% de la clase se identificó como mujer y dijo que trabajaba. Mujer y no trabaja, el 39% de la clase se identifica como mujer y dice que no trabaja, que no tiene empleo. Hombre y trabaja, el 9% de la clase dijo ser hombre o identificarse con ese género y trabajar o estar trabajando. Y el 36% de la clase se identifica con el género masculino, dijo ser hombre, y no trabaja. Entonces yo ahí, fíjense, estoy armando probabilidades conjuntas. Yo sí o sí quiero ahora saber cuáles son las probabilidades marginales o individuales. Para poder hacer eso yo puedo obtener las probabilidades marginales o individuales, que son las que a mí me interesan para trabajar,
en base a las conjuntas. ¿Y cómo lo voy a hacer? De esta forma. La probabilidad de mujer y trabaja y hombre y trabaja. Fíjense, la probabilidad de trabajar ya la tengo. Es 9 más 16. 9 más 16, 25. Y ahora la probabilidad marginal de no trabajar, es decir, individual, quiero analizar esta probabilidad y nada más que esta de no trabajar. Más esto más esto. 75. La suma de estas dos probabilidades, ¿a qué tiene que ser igual? A 1. ¿Por qué? Porque es el 100%. Porque ese 100% dentro de este sistema incompatible entre ambas, trabajar y no trabajar, los alumnos, la muestra, digamos, se reparte entre los dos, o entre los que trabajan o entre los que no trabajan. Y el total de los dos, de estos dos incompatibles, da 1. ¿Se entiende? O sea, el total de compatibles es el 100% de la muestra. Vamos ahora con la probabilidad marginal de ser mujer, o sea, probabilidad del alumno de ser mujer. Entonces voy a sumar las dos marginales y digo, el 55% de la clase se identificó como mujer y el resto de la clase se identificó con el género masculino, con hombre. Y la suma de los dos me da el 100%. O sea que, ¿cómo interpreto este cuadro? En el medio, en color verde, tengo las probabilidades conjuntas. Y en los extremos, en color gris, las probabilidades marginales o individuales. Si a mí me interesa saber qué probabilidad hay de que yo obtenga, que le pregunte a un alumno al azar, si se identifica como hombre o como mujer, o si trabaja o no trabaja, bueno, yo ahí puedo ir armando las probabilidades a partir de esta información. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo. Yo quiero saber, acá yo he dejado algunas preguntas en el PowerPoint. Quiero saber cuál es la probabilidad de que no trabaje. Vamos con la primera, la probabilidad de que no trabaje. Cualquier alumno que yo agarro en la clase, digo, che, ¿cuál es la probabilidad de que si yo elijo un alumno al azar, no trabaje ese alumno? Me diga, no estoy trabajando. El 75. Exacto. ¿Cómo lo veo? Porque veo la probabilidad marginal individual de no trabajar. Elegir un alumno al azar responda que no trabaja es del 75%. Esta probabilidad no es igual a la probabilidad de Laplace. Acá la probabilidad de Laplace, nosotros decíamos caso favorable sobre total de casos posibles. Acá yo tengo que armar... Me parece que no debería estar así, creo yo, porque si yo me hubiese con todas las cosas que me pasaron... Hay un audio prendido, operaciones en el cerebro, Uy, que a no ver, podía ir a mi perdón, quinta a trabajar. Pero yo fui haciendo cositas, cerrando. Ahí silenciamos, porque si no vamos a enterarnos de todo lo que está hablando. Bueno, entonces, si yo digo probabilidad de no trabajar, ¿sí? Yo tengo que ir a ver la probabilidad marginal de no trabajar. ¿Se entiende? Más o menos, ¿no? Profe, perdón. Sí. ¿Qué era la parte del medio que estaba en gris claro y lo gris oscuro que no alcancé a notar? Bueno, ahí lo pongo en otro color por ahí porque creo que es verde, ¿eh? Este verde, lo del verde son las probabilidades conjuntas. Y en color gris, que vamos a cambiar, vamos a poner celeste si quieren, son las probabilidades marginales, individuales. La suma de las dos marginales, la suma de las marginales es igual al 100% de la muestra. La suma de las marginales es igual al 100% de la muestra. En este punto, en la probabilidad conjunta o probabilidad marginal, lo puedo llamar de las dos maneras, la verdad que yo generalmente la llamo probabilidad marginal, porque así lo llaman los libros. También puede ser llamada probabilidad conjunta. Yo acá no voy a usar la regla de Laplace. Yo acá lo que voy a hacer es ordenar la información en esta tabla o en esta matriz
De manera tal de que yo pueda, a la simple vista, ver cómo se van comportando las probabilidades de la muestra. Entonces, la probabilidad de que el alumno no trabaje, lo voy a ver con la probabilidad marginal de no trabajar, o sea, en color celeste, 75. Vamos a la siguiente pregunta. En realidad yo acá quiero que veamos... vamos a la siguiente, vamos a la 2. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer y trabaje? Y acá, cuando yo estoy viendo las dos probabilidades conjuntas, voy a meterme en las verdes. Que sea mujer y trabaje es del 16%. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver el PowerPoint porque ahí igual está explicado en conjuntos. Entonces, si yo pregunto cuál es la probabilidad de que sea femenina o sea mujer y trabaje, fíjense, se nos está preguntando por la ocurrencia de dos sucesos al mismo tiempo. Yo acá estoy preguntando dos sucesos a la vez, que se cumplan dos sucesos en simultáneo. En el caso sería que sea mujer y trabaje. Entonces acá este suceso sería el y, lo que hablábamos recién. Mujer y trabaje sería la intersección. Por un lado voy a tener el conjunto, por ejemplo, A, que sea mujer, y B, que trabaje. ¿Sí? Entonces, A, mujer, y B, trabaje. El resto de A, que no trabaja, va a estar en el otro conjunto, en el conjunto de no trabajar. Mujer y no trabaja. ¿Sí? Y acá este B es trabajo. Supongamos que acá tenga otro conjunto que sea no trabajo. Y entonces acá el otro conjunto va a tener el resto de la muestra. ¿Sí? El resto del conjunto mujer. ¿Se entiende? Entonces, la probabilidad conjunta de dos sucesos A y B se llama así a la probabilidad que ocurran ambas probabilidades en el experimento aleatorio al mismo tiempo. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje? Se nos está preguntando por la ocurrencia de un único suceso. Es la que vimos recién al principio. Se trata de una probabilidad marginal. ¿Qué es una probabilidad marginal? Acá tienen la definición. La probabilidad marginal del suceso A, es decir, de cualquier suceso, se llama así a la probabilidad de que ocurra en ese suceso un experimento aleatorio. Seguimos. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje? Bueno, acá vamos a ir a la pregunta 3, creo que es la que trabaje, ¿no? Ah, no, estábamos en la 1 todavía. ¿Cuál es la probabilidad de que trabaje? Se nos está preguntando por la ocurrencia, bueno, lo que hablábamos, un único suceso. Y acá tenemos, la probabilidad de que trabaje se va a conformar de dos probabilidades. Se nos está preguntando por la ocurrencia de un único suceso, es decir, que trabaje. Se trata de una probabilidad marginal. Fíjense acá, tengo la probabilidad de trabajar, es igual. Probabilidad de que trabaje y sea mujer, más probabilidad de que trabaje y sea hombre o masculino. Podemos calcularla a partir de las conjuntas. Si solo me interesan los que trabajan, pueden ser masculinos o femeninos, es decir, hombres y mujeres, entonces puedo sumar esas probabilidades conjuntas y obtener la probabilidad marginal. Esto solo ocurre, ¿sí?, si F, o sea, femenino y masculino, son mutuamente excluyentes, es decir, que no hay más probabilidades que esas dos. Si hubiera más, hay que sumar las conjuntas que faltan. Por ejemplo, lo que yo decía, probabilidad de que sea femenino, masculino u otro género y se identifique con trabajar y no trabajar. Entonces yo pongo un tercer género, digo probabilidad de que sea femenino y trabaje, probabilidad de que sea masculino y trabaje y probabilidad de que sea otro género y trabaje. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos acá es la misma que yo hice en el cuadrito. Fíjense. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué? ¿Qué hice en el cuadro? Probabilidad de que trabaje es igual a probabilidad de que trabaje y sea mujer, esta probabilidad,
más la probabilidad que trabaje y sea hombre, o sea, masculino. 16 más 9, 25. Ah, perdón, no trabaje. 39 más 36, 75. Probabilidad de que no trabaje igual a la probabilidad de que no trabaje y sea femenina y probabilidad de que no trabaje y sea masculino. Cuando yo quiero representar el no, en una probabilidad, yo creo que la clase pasada les había dicho, acá no lo hice, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esto lo voy a sacar. Tengo que ponerle arriba, el no trabajar es esta línea. Ahora sí queda bien expresado. ¿Se entiende? La negativa, digamos, el no trabaje, sería así. Porque si no estoy hablando de probabilidad de que trabaje. El no trabaje o el no probabilidad, la no probabilidad lleva esa línea encima. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? Sí, profe. Sí. Está bien. Más o menos. Vamos con una cosita, miren. Yo lo que cae en el cuadro este de doble entrada, o en esta matriz de probabilidades, que también se llama así, acomodé cada una de las probabilidades conjuntas en el medio y al sumarlas de manera individual obtuve las marginales. Marginal de trabajar, marginal de no trabajar, marginal de hombre, marginal de mujer. Y ahora me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que no trabaje? Si no trabaja, yo digo, no trabajo es igual a no trabaja y es mujer, más no trabaja y es hombre. No trabaja y es mujer, más no trabaja y es hombre. El total es 75. Vamos con otra. Por ejemplo, yo quiero saber la probabilidad de que sí trabaje. Si quiero saber la probabilidad de que sí trabaje, entonces ahí sí me va a servir esta. O puedo hacerla directamente acá. Vamos a hacerla directamente. Vamos a hacerle un espacio acá. Así puedo calcular la probabilidad de que sí trabaje. Entonces, la probabilidad de que trabaje va a estar dada por la probabilidad de trabajar, que va a ser igual a la probabilidad de trabajar y ser mujer. Vamos a poner femenino para que quede igual que la otra. Más la probabilidad de trabajar y ser hombre. Más la probabilidad de trabajar y ser hombre o ser masculino. Entonces, probabilidad. Vamos a ver ahí está. Probabilidad de trabajar y ser masculino. Ahí está. Entonces, ahí lo entienden. Lo que vamos a hacer ahora es buscar las conjuntas trabaje y femenino y trabaje y masculino. Entonces, trabaja y femenino, trabaja femenino, 16. Más trabaja y masculino, 9. O sea que la probabilidad de trabajar más la probabilidad de no trabajar, vamos a poner acá no T, tiene que ser igual a ¿qué? 25% más 75%, o sea que es igual al 100%. ¿Sí? La probabilidad de no trabajar más la probabilidad de trabajar es igual al 100%. ¿25%? ¿Se entiende? Más o menos, sí, ¿no? ¿Sí? Más o menos. Más o menos todavía, bueno, es un tema. Bueno, vamos. Sí, lo tengo que ver de vuelta el video tranquila. Bueno, paso a paso. Paso a paso. Bueno, vamos con el punto 3. ¿Cuál es la probabilidad de que sea masculino? Masculino nos dice que nos está pidiendo una probabilidad marginal. Tenemos que calcularla de la misma forma que hicimos en el punto 2 sumando las conjuntas. Acuérdense algo, cuando yo hablo de la marginal, la probabilidad marginal siempre llego, o como resultado para obtener una marginal tengo que sumar dos conjuntas. Entonces, probabilidad de masculino es igual a no trabaja y masculino y trabaja y masculino. Entonces ahí las puedo sumar, fíjense.
Yo acá me pregunta cuál es la probabilidad de que sea de género masculino. O que sea hombre, ese alumno al que le estoy preguntando. Entonces acá lo llevo al Excel. ¿Cuál es la probabilidad de que sea género masculino? Entonces fíjense, yo acá ¿qué tengo? Arriba. A ver, ahí está. Hombre. Hombre trabaja, hombre no trabaja. Entonces voy a decir, la probabilidad de que sea masculino o que sea hombre es igual a la probabilidad conjunta de que sea hombre, o sea masculino, y trabaje, más la probabilidad de que sea masculino y no trabaje. Y de esa forma voy a obtener la probabilidad de masculino o la probabilidad de hombre. Fíjense, estas dos me van a dar igual a 45. Entonces la probabilidad de masculino y trabaja masculino 9%. No trabaja y es hombre 36%. La suma de esos dos me tiene que dar la probabilidad de masculino, o sea que del total de la muestra el 45% es hombre. Del total de la clase el 45% es hombre. O existe la probabilidad en realidad de que yo elija un alumno y que sea hombre. ¿Se entiende ahí? ¿Un poco más? ¿Un poco mejor? Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. Vamos con la 4, que ahora viene lo mejor. ¿Cómo calculo? Bueno, acá hablamos de la tabla. Bueno, acá esta tabla era para completar cuando hacíamos la encuesta, así que la dejamos ahí en blanco. ¿Cómo calculo la probabilidad marginal de un suceso o de un evento? Se llama probabilidad marginal de un suceso a todo aquello que ocurre cuando tengo dos sucesos mutuamente excluyentes, lo que yo les decía recién, femenino, masculino, trabajar, no trabajar, que sea de día, que sea de noche, no sé, que sea invierno, que sea verano. Cuando logro identificar a dos sucesos excluyentes, a todas las probabilidades que tiene una variable, las posibilidades que tiene una variable, perdón, se denomina sistema exhaustivo, o sea que solamente la probabilidad marginal o la probabilidad conjunta me van a servir cuando el sistema es exhaustivo, cuando no tengo más de dos opciones o más de tres opciones. Yo puedo dividir toda la muestra en dos o tres opciones, pero no tengo muchas más, ¿sí? Entonces, podemos calcular la probabilidad marginal sumando las probabilidades conjuntas de sucesos mutuamente excluyentes. Esto es fundamental, ¿eh? Podemos calcular la probabilidad marginal sumando las probabilidades conjuntas de sucesos mutuamente excluyentes. ¿Cómo obtengo la marginal de trabajar? Marginal de trabajar de que sea hombre, marginal de trabajar de que sea mujer. ¿Cómo obtengo la probabilidad hombre? Hombre que trabaja, hombre que no trabaja. ¿Cuál es la probabilidad de que sea femenina o que sea mujer y no trabaje? Lo mismo que veíamos recién. Probabilidad de que sea femenina y no trabaje es la intersección. ¿Sí? Suceso intersección. Pero acá no nos pregunta probabilidad de que sea femenina y trabaje. La I era lo que hablábamos, la intersección. La I acá es mucho más fácil. La I, ¿cuál sería acá? Sea femenina, o sea que sea mujer y no trabaje. Mujer y no trabaje sería el 39%, la intersección, ¿no? Sin embargo, acá se empieza a complicar. Cuando yo tengo un O, que sería una unión, un suceso unión, tengo que utilizar esta fórmula, que es una regla para la probabilidad marginal que se llama regla de la suma incluyente, con el O. Regla de la suma incluyente. ¿Qué me va a decir esta regla? Me va a decir probabilidad de que sea femenina o no trabaje. ¿Cómo la armo? La probabilidad que sea femenina, unión, la probabilidad que no trabaje. Y es igual a la probabilidad de femenina o de mujer, como teníamos recién, más la probabilidad de no trabaje menos la conjunta. Es decir, menos la probabilidad que sea mujer y que no trabaje.
¿Cómo lo armo? Busco las probabilidades, primero las dos marginales. La marginal, que sería la individual de mujer. Mujer es 55%. Más la probabilidad de no trabajar. No trabajar, pero la marginal, no la conjunta, 75%. Y le resto la conjunta mujer que no trabaja. Mujer que no trabaja es 39%. De esa forma voy a decir más 55, más 75, menos 39, 91. O sea que va a ser el 91%. Vamos a ponerlo al lado porque si acá le pongo el 91. Existe el 91% de que sea femenina o que no trabaje. Que sea mujer o que no trabaje. Un alumno, elijo un alumno al azar. ¿Qué probabilidades hay que sea mujer o que no trabaje? Que sea hombre, puede ser hombre o mujer, pero que no trabaje. Acá estoy ya mezclando estas dos condiciones, ¿sí? No digo que sea mujer y no trabaje. Digo que sea mujer o no trabaje. Dentro de ese o no trabaje me puede venir una probabilidad que sea hombre y no trabaje. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, acá tengo la regla de la suma incluyente. Hay una regla más que viene con el o bien. Y esto es lo último que vimos hoy. No vamos a alcanzar a ver lo de materia prima y carga fabril. Lo vamos a dejar para la clase que viene. Acá, ¿qué va a pasar? La probabilidad de que sea o bien. Y acá el o bien se llama o bien, también es una suma, pero excluyente. Se llama suceso unión excluyente cuando viene el o bien. Se nos está preguntando por la ocurrencia de un suceso u otro, pero no de ambos. Se nos está pidiendo la probabilidad de ocurrencia de un suceso unión excluyente. Se llama suceso unión excluyente de los sucesos A y B a la probabilidad que ocurran uno u otro, pero no ambos, en el mismo proceso aleatorio. Uno u otro, pero no ambos. O sea que no se presenten juntos. La probabilidad de que sea masculino o bien trabaje. Probabilidad de masculino o bien trabaje. Y acá voy a usar otra regla o otra fórmula que se llama la regla de la suma excluyente, que es esta. Y acá el U lleva también una linita, que yo ahí se la dibujé, que esta sería una U, línea abajo. Eso da regla de la suma excluyente. Entonces vamos a hacerlo. Masculino o bien no trabaje. Entonces para sacarlo, primero tengo que calcular cuál es la probabilidad de A, que sería masculino. Probabilidad de masculino o de hombre. Vamos a ponerle acá hombre mejor, para no confundirnos con mujer arriba. Probabilidad de hombre más probabilidad de que no trabaje, perdón, de trabajar, la marginal de trabajar, probabilidad de trabajar, menos 2 por, acá lo multiplico por 2, la conjunta hombre trabaja. Entonces, vamos con la probabilidad de hombre marginal. La hombre marginal dijimos que era esta, el 45%. De trabajar marginal, 25%. Y 2 veces la probabilidad de que sea hombre y trabaje. Hombre y trabaje. Hombre trabaja 9%. Pero acá es 2 por 9%. Y se lo tengo que restar. Entonces, ¿cómo va a quedar esta probabilidad? Va a quedar 45% más 25% menos, paréntesis, 2 por 9%. Y ahí nos da el 52%. El 52% es la regla de la suma excluyente, o sea que no se den, que se dé una situación o la otra situación, pero no ambas. Que sea hombre y que no trabaje, pero no me interesa que sea hombre y no trabaje.
perdón, que sea hombre y trabaje, pero no me interesa que sea hombre y trabaje, que no se puedan dar ambas, ¿sí? O sea que es hombre o mujer que trabaja. En el caso anterior era mujer o hombre o mujer que trabajaban. En este caso es hombre y directamente mujer que trabaje. ¿Qué probabilidad hay que yo escoja acá algún alumno y que sea hombre o bien trabaje? Y ese o bien excluye ya de nuevo a los hombres. O sea, ¿qué probabilidad hay que yo elijo un alumno y sea hombre o sea mujer que trabaje? En el caso 4, ¿qué probabilidad hay que yo escoja una mujer de la clase, que salga mujer, al alumno que escojo, que elijo, o no trabaje, pero sea mujer también que no trabaje, o hombre que no trabaje? Parece chino, pero vamos a verlo a lo largo de la clase y van a ver que no es tan complicado. Yo se los voy a dejar acá, le voy a dejar este PowerPoint, y lo que sí les pido para la clase que viene, que lean el material de apoyo, que es de la parte de costos, que ahí tenemos, que es la definición de materia prima, de carga fabril y de mano de obra directa, ¿sí? Bueno, ¿quedaron dudas? Yo estoy seguro de que sí quedaron. Las vamos a seguir viendo en la clase que viene. Ya los libero, no sé si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta. Sé que hay ¿no? No, profe. Sé que no sé si es Sabrina o Ornella, me habían pedido de desvío estándar, que no se veía la fórmula, puede ser, o de varianza, no me acuerdo ahora. Viviana creo que fue. O Viviana, sí. Lo que voy a hacer... Sí, pero ya lo solucioné. Ah, bueno, porque si no lo veíamos ahora, no hay problema. No, Bueno. o sea, era error mío. Ah, bueno, perfecto, no hay problema. Bueno, si no hay ninguna duda, los libero, nos vemos en la clase que viene. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas noches. Chao, profe. Chao. Chao, profe.